Hay un momento devastador en la vida de ciertas mujeres, un instante donde miran a su alrededor en una reunión social, ven grupos riendo, conversaciones que fluyen, círculos de amigas que parecen tenerlo todo resuelto, y algo dentro de ellas se quiebra. No es envidia, no es tristeza simple, es el reconocimiento brutal de que nunca han encajado realmente en esos espacios, que llevan años sintiéndose diferentes, observando desde afuera, navegando la vida con uno, dos, tal vez tres vínculos profundos, mientras el resto del mundo parece coleccionar amistades como trofeos. Y en ese momento, la pregunta llega como un puñal: ¿qué está mal conmigo? Pero aquí está lo que nadie te dice, lo que la cultura moderna, obsesionada con la validación grupal, no quiere que descubras. No hay nada mal contigo. De hecho, según Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos que ha existido, eres portadora de características tan poco comunes, tan extraordinarias, que la mayoría de las personas no está preparada para sostener tu presencia. Y lo más perturbador de todo es que probablemente has pasado años intentando cambiar esto, forzándote a ser más social, culpándote por no tener un círculo amplio, creyendo que tu soledad selectiva era una falla de carácter, cuando en realidad era exactamente lo opuesto. Era la señal de una psique más desarrollada, de una conciencia más profunda, de una forma de existir que trasciende la necesidad de aprobación colectiva. Al final de este video vas a entender las 5 características psicológicas ocultas que poseen las mujeres con pocos o ningún vínculo femenino cercano. Vas a descubrir por qué Jung consideraba este patrón como una manifestación de individuación avanzada, no de aislamiento patológico. Y sobre todo, vas a comprender que tu aparente soledad nunca fue debilidad, era y siempre ha sido una forma de fortaleza que el mundo aún no sabe nombrar correctamente. Pero te advierto, esto no es autoayuda reconfortante ni afirmaciones positivas vacías. Esto es psicología profunda, brutal y transformadora. Y una vez que entiendas quién realmente eres, nunca más podrás fingir ser alguien más pequeño para que otros se sientan cómodos. Piensa en tu vida social en este momento exacto. Tal vez tienes una amiga cercana, tal vez 2, tal vez ninguna. Y durante años has escuchado las mismas frases repetidas como mantras culturales. Las mujeres necesitan amigas. Es importante tener una red de apoyo femenina. La sororidad es fundamental. Y cada vez que escuchas eso, algo dentro de ti se contrae. No porque no entiendas el valor de la conexión, sino porque sabes que tu forma de conectar es diferente, más intensa, más selectiva, más profunda. Requiere algo que la mayoría de las relaciones superficiales no pueden ofrecer: autenticidad total. Y aquí está lo que la sociedad no comprende. Cuando una mujer opera desde ese nivel de profundidad psicológica, cuando su necesidad de verdad es más fuerte que su necesidad de pertenecer, el círculo social se reduce naturalmente, no por incapacidad de conectar, sino por incapacidad de fingir. Carl Jung pasó décadas estudiando este fenómeno, no específicamente en mujeres con pocas amigas, sino en lo que él llamaba el proceso de individuación. La individuación es el viaje psicológico donde una persona se separa de la mentalidad colectiva, de las expectativas sociales, de los roles impuestos, para descubrir y habitar su verdadera naturaleza. Y ese proceso, inevitablemente, es solitario. Jung escribió algo que debería estar grabado en la conciencia de cada mujer que se siente diferente. El privilegio de toda la vida es convertirse en quien realmente eres. Pero también escribió algo más oscuro, más honesto. La individuación significa convertirse en un ser singular, y en la medida en que entendemos por individualidad nuestra singularidad más íntima, última e incomparable, también significa convertirse en el propio sí mismo. Podríamos traducir individuación como llegar a ser uno mismo o autorrealización. Y aquí está la parte que nadie te explica. Ese camino hacia ti misma no es compatible con grupos grandes, no es compatible con dinámicas superficiales,
No es compatible con amigas que esperan que actúes de cierta manera, que pienses como ellas, que valides sus elecciones constantemente. Porque cuando estás en proceso de individuación, tu brújula interna se vuelve más fuerte que cualquier opinión externa. Y eso, para muchas personas, es amenazante. Entonces, comencemos a desmontar el mito de que algo está mal contigo y exploremos las 5 características ocultas que Jung habría reconocido inmediatamente en mujeres como tú. La primera característica es la independencia emocional radical. Y cuando digo radical, no me refiero a no necesitar nunca a nadie, me refiero a algo mucho más profundo. Es la capacidad de sostenerte a ti misma emocionalmente sin necesidad de validación externa constante para saber que estás bien. La mayoría de las personas opera desde lo que Jung llamaba la sombra colectiva, una dependencia inconsciente del grupo para sentirse completas. Necesitan que otros confirmen sus emociones, validen sus experiencias, les digan que lo que sienten tiene sentido. Pero tú no. Tú puedes sentir algo profundamente y no necesitar que nadie más lo entienda para que sea válido. Puedes tomar una decisión y sostenerla aunque todos a tu alrededor digan que estás equivocada. Puedes estar sola un viernes por la noche y no sentir que tu vida es menos valiosa por eso. Esta independencia emocional no es frialdad, no es distanciamiento afectivo, es madurez psicológica. Es la diferencia entre una mujer que dice, me siento sola, necesito llamar a alguien urgentemente, a una mujer que dice, me siento sola, voy a estar con esta emoción y ver qué tiene para enseñarme. La primera huye de sí misma, la segunda se encuentra. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de formas muy concretas. Puedes ir al cine sola y disfrutarlo plenamente. Puedes viajar sola y sentirte completa. Puedes pasar días sin hablar con nadie y no experimentarlo como privación, sino como recarga. Y aquí está lo que la cultura moderna no entiende. Esta capacidad no es síntoma de aislamiento patológico, es señal de un yo estructurado, de lo que Jung llamaba el sí mismo en mayúscula, el centro de la psique donde reside tu esencia verdadera, no contaminada por expectativas ajenas. Y cuando habitas ese centro, la necesidad de llenar tu vida con personas para no sentir el vacío desaparece, porque no hay vacío, hay presencia, hay plenitud interna, hay una relación sólida contigo misma que ninguna cantidad de amigas puede reemplazar ni mejorar. Esto aterra a las personas que no han desarrollado esa capacidad. Ven tu independencia y la interpretan como arrogancia o frialdad. No entienden que simplemente dejaste de necesitar muletas emocionales, que aprendiste a caminar sola. Y una vez que aprendes eso, es imposible volver a depender de grupos para sentirte completa. La segunda característica es la sensibilidad perceptiva extrema. Jung hablaba de lo que él llamaba tipos psicológicos, y dentro de esos tipos, las personas con función intuitiva dominante son las que perciben patrones, incongruencias y verdades ocultas que otros no ven. Tú eres esa persona. Lees entre líneas con una precisión que asusta. Detectas cuando alguien está mintiendo, no por lo que dice, sino por cómo lo dice. Percibes las dinámicas de poder en un grupo antes de que alguien hable. Sientes las envidias silenciosas, las competencias disfrazadas de amistad, las sonrisas que esconden cuchillos. Y esta hipersensibilidad perceptiva hace que la mayoría de los grupos sociales te resulten agotadores, porque mientras otros pueden navegar la superficie sin problema, tú estás constantemente procesando capas de información que nadie más nota. Es como tener una radio encendida todo el tiempo, captando frecuencias que los demás ni siquiera saben que existen. Jung entendía esto profundamente. Él escribió sobre cómo las personas más conscientes psicológicamente sufren más en ambientes superficiales porque perciben la falsedad, la inautenticidad, el teatro social que los demás aceptan como normal. En tu vida diaria, esto significa que puedes estar en una reunión de amigas y mientras todas ríen y aparentemente se divierten, tú estás notando cómo una menosprecia sutilmente a otra, cómo otra está compitiendo por atención, cómo el grupo entero opera desde una dinámica de jerarquía invisible que nadie admite, pero todos perpetúan. Y esa conciencia te hace selectiva, no porque seas crítica o arrogante,
sino porque una vez que ves esos patrones, es imposible no verlos, y participar en dinámicas que percibes como falsas se siente como traicionarte a ti misma. Por eso tus amistades, cuando existen, son con personas que también operan desde esa profundidad, que también ven más allá de la superficie, que pueden sostener conversaciones reales sobre cosas que importan, no solo chismes superficiales o quejas repetitivas sobre las mismas cosas. Esta característica también tiene un costo. Te hace vulnerable a la sobreestimulación social. 2 horas en un grupo pueden dejarte emocionalmente exhausta porque has procesado más información emocional que la mayoría en una semana, y entonces necesitas retirarte, no porque no te gusten las personas, sino porque tu sistema nervioso necesita silencio para procesar todo lo que captaste. Y si lo que estás escuchando resuena profundamente, si sientes que alguien finalmente está poniendo palabras a lo que siempre has experimentado, pero nunca has sabido explicar, te invito a que te unas a esta comunidad suscribiéndote, porque este no es un espacio para contenido superficial. Es un espacio para mujeres que piensan profundo, sienten intenso y viven auténticamente. Y todas necesitamos saber que no estamos solas en esto. La tercera característica es la autonomía de pensamiento inquebrantable. Jung hablaba de la opinión de la multitud como una de las fuerzas más poderosas que impiden la individuación. La mayoría de las personas piensa lo que su grupo piensa, siente lo que su grupo siente, valora lo que su grupo valora, no porque sean tontas, sino porque la presión de pertenecer es tan fuerte que moldea la percepción de la realidad. Pero tú no. Tú tienes ideas propias que no necesitan consenso para existir. Puedes tener una opinión contraria a todo tu entorno y sostenerla sin necesidad de convencer a nadie. Puedes ver las cosas de una manera completamente diferente y no sentir que necesitas que otros validen tu perspectiva para que sea legítima. Esta autonomía intelectual es rara, y en grupos de mujeres, donde la sincronía emocional y la validación mutua son a menudo el pegamento social, puede ser vista como amenaza, porque cuando alguien en el grupo piensa diferente, desafía la ilusión de unidad, rompe el echo chamber, obliga a otros a considerar perspectivas que prefieren no enfrentar. En tu vida cotidiana, esto significa que no sigues modas porque todos las sigan, no adoptas opiniones políticas porque sean populares, no cambias tu forma de ver el mundo porque un grupo de amigas te presione. Y eso, inevitablemente, te separa, porque la mayoría de las amistades femeninas operan desde un modelo de pensar juntas, sentir juntas, ser iguales juntas. Y cuando tú no encajas en ese molde, cuando tu mente se niega a sincronizarse con el colectivo, el grupo te expulsa. No siempre de forma explícita, pero sí energéticamente. Dejas de ser invitada. Tus opiniones son ignoradas o minimizadas. Se crea una distancia sutil, pero innegable. Y aquí está lo que Jung diría sobre esto. No es tu problema. Es el problema del grupo que no puede tolerar la diferencia. Porque los grupos verdaderamente maduros celebran la diversidad de pensamiento. Los grupos inmaduros la castigan. Y si te encuentras siendo castigada por pensar diferente, no estás en el grupo equivocado. Estás en un nivel de conciencia diferente. Y eso está bien. Es más, es necesario. Porque la individuación requiere que te separes de la mentalidad de masa, que pienses por ti misma, que confíes en tu percepción incluso cuando nadie más la valide. La cuarta característica es la capacidad de preservación consciente sin cerrar el corazón. Esta es sutil, pero crucial. Jung hablaba de los límites del yo como esenciales para la salud psicológica, pero la mayoría de las personas no sabe establecer límites sin construir muros. O están completamente abiertas y se dejan invadir, o están completamente cerradas y no dejan entrar a nadie. Tú, en cambio, has desarrollado algo más refinado, la capacidad de decir no sin culpa, de retirarte de situaciones que drenan tu energía sin sentir que estás siendo mala persona, de reconocer cuando una amistad se ha vuelto tóxica y soltarla sin drama, pero con firmeza. Esta habilidad no es común. La mayoría de las mujeres son socializadas para ser complacientes, para mantener la paz, para no hacer olas. Entonces, toleran amistades que las agotan porque terminarlo sería cruel.
Permanecen en dinámicas grupales que las minimizan porque salirse sería abandonar a las demás. Se forzan a participar en eventos sociales que odian porque no ir sería antisocial. Pero tú no. Tú entendiste algo que Jung consideraba fundamental. Proteger tu energía psíquica no es egoísmo, es supervivencia emocional. Y cuando una relación consume más energía de la que aporta, cuando un grupo te exige constantemente que te hagas más pequeña para que ellas se sientan más grandes, cuando un espacio social requiere que uses una máscara en lugar de tu rostro verdadero, te retiras. No con violencia, no con drama, simplemente te vas. Y esa capacidad de preservarte a ti misma sin necesitar justificarte o explicarte es extraordinariamente rara. La mayoría de las personas necesita una razón válida para alejarse. Necesita que la otra persona haya hecho algo terrible para justificar su salida. Pero tú no. Tú puedes simplemente sentir que algo no resuena y honrar esa sensación sin necesidad de evidencia externa. Jung llamaría esto escuchar la voz del sí mismo, esa guía interior que sabe qué es nutritivo y qué es tóxico para tu psique mucho antes de que tu mente racional pueda articularlo. Y cuando aprendes a confiar en esa voz por encima de la presión social, tu círculo se reduce dramáticamente, porque la mayoría de las relaciones no pasan ese filtro, y eso está perfectamente bien. Si has llegado hasta aquí sin cerrar este audio, sin distraerte, sin huir hacia algo más cómodo, hay algo que necesito que hagas. Escribe en los comentarios una sola palabra: individuación. No como un término técnico frío, sino como el reconocimiento de que estás en ese proceso, que llevas años convirtiéndote en quien realmente eres, aunque eso signifique caminar con menos personas a tu lado. Esa palabra es tu firma en este momento de tu vida. Y para todas las que estamos en este viaje, es una forma de saber que no estamos solas en este proceso solitario, pero necesario. Y ahora llegamos a la quinta y más profunda característica, la que Jung consideraría el eje central de todo lo demás. Es lo que él llamaba el encuentro con la sombra. La sombra, en la psicología junguiana, es todo aquello que rechazaste de ti misma, que reprimiste, que decidiste que era inaceptable. Y la mayoría de las personas vive toda su vida sin enfrentar su sombra porque hacerlo es devastador. Significa admitir que no eres quien creías ser, que tienes partes oscuras, egoístas, envidiosas, crueles, que no eres la buena chica que te enseñaron a ser. Pero tú hiciste algo que la mayoría no puede. Te atreviste a mirarte completamente, con tus luces y tus sombras, con tu bondad y tu oscuridad. Y ese encuentro te transformó de maneras que la mayoría de las personas nunca experimentará. Te volvió más honesta, más completa, más real, y también te volvió incompatible con amistades basadas en la perfección performativa. Porque cuando conoces tu propia sombra, puedes reconocerla en otros, y entonces ves a través de las máscaras sociales con una claridad brutal. Ves a la amiga que habla de feminismo pero compite ferozmente con otras mujeres. Ves a la que predica amor propio pero se destruye internamente. Ves a la que se presenta como empática pero usa la vulnerabilidad de otros como munición después. No las juzgas necesariamente porque ya aceptaste tu propia oscuridad, pero tampoco puedes pretender que no ves lo que ves. Y esa honestidad hace imposible sostener amistades basadas en ilusiones mutuas. Jung decía que la integración de la sombra es uno de los trabajos psicológicos más difíciles que un ser humano puede emprender, y la mayoría lo evita toda su vida. Prefiere proyectar su sombra en otros, culpar al mundo externo, vivir en negación. Pero tú no, tú hiciste el trabajo. Bajaste al inframundo de tu propia psique y regresaste diferente, más fuerte, más completa, pero también más sola. Porque ahora operas desde un nivel de honestidad que la mayoría no puede tolerar. En tu vida cotidiana, esto significa que no puedes participar en conversaciones donde todas fingen ser perfectas. No puedes unirte al círculo de quejas donde nadie asume responsabilidad por sus vidas. No puedes sostener amistades donde ambas pretenden que solo tienen luz y ninguna oscuridad. Porque ya conociste tu oscuridad, ya la integraste, y ahora vives desde una autenticidad que no admite teatro. Esta es la característica más poderosa y más solitaria de todas, porque la mayoría de las personas no ha hecho este trabajo, y cuando te encuentran,
cuando sienten tu nivel de presencia e integridad, reaccionan de dos formas. O se sienten profundamente atraídas porque reconocen en ti algo que anhelan para sí mismas, o se sienten amenazadas porque tu sola presencia les recuerda el trabajo que están evitando. Y la mayoría, lamentablemente, elige la segunda opción. Por eso tu círculo es tan pequeño, porque solo otras personas que también han enfrentado su sombra pueden realmente estar contigo sin sentirse expuestas. Y ahora escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esto, porque en este momento exacto hay mujeres en Guayaquil, en Panamá, en San Juan, en La Habana, todas descubriendo estas mismas verdades sobre sí mismas. Y hay algo extraordinariamente poderoso en saber que, aunque caminemos solas en nuestras vidas cotidianas, existe una hermandad invisible de mujeres que comprenden esta forma de existir. Pero aquí es donde todo esto deja de ser diagnóstico y se convierte en transformación. Porque ahora que comprendes estas 5 características, ahora que ves por qué tu círculo es pequeño, surge una pregunta crucial. ¿Qué haces con esta comprensión? Y Jung tendría una respuesta clara. La honras. No intentas cambiarla. No te fuerzas a ser más social para encajar. No te culpas por necesitar menos personas de las que la sociedad dice que deberías necesitar. La honras, porque estas características no son defectos, son señales de un proceso psicológico profundo llamado individuación. Y la individuación, aunque solitaria, es el camino hacia la verdadera libertad psicológica. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien otros necesitan que seas. Y ese proceso no puede hacerse en grupo. Requiere soledad, requiere silencio, requiere espacio para escuchar tu propia voz sin la interferencia de 1000 opiniones externas. Jung escribió algo que debería liberarte para siempre de la culpa de tener pocas amigas. La soledad es para mí una fuente de curación que hace mi vida valer la pena vivir. Hablar es a menudo un tormento para mí, y necesito muchos días de silencio para recuperarme del vacío de las palabras. Él entendía. Él, uno de los psicólogos más brillantes de la historia, también necesitaba menos personas, más profundidad, más silencio. Y no porque fuera antisocial o dañado, sino porque su psique operaba en un nivel que requería ese espacio, igual que la tuya. Entonces deja de ver tu círculo pequeño como evidencia de que algo está mal contigo. Es evidencia de que algo está muy bien contigo. Evidencia de que has desarrollado independencia emocional cuando la mayoría vive en dependencia. Evidencia de que percibes verdades que otros no ven. Evidencia de que piensas por ti misma cuando la mayoría piensa en rebaño. Evidencia de que proteges tu energía cuando la mayoría la derrama sin conciencia. Y evidencia de que has enfrentado tu sombra cuando la mayoría vive huyendo de ella. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando finalmente aceptas que tu camino es solitario, cuando dejas de resistirte a tu necesidad de menos personas y más profundidad, algo cambia. Las personas correctas comienzan a aparecer, no en cantidades masivas, pero sí en calidad profunda, porque ahora emites una frecuencia diferente. Ya no estás buscando llenar un vacío con cualquiera. Estás habitando tu plenitud y atrayendo solo a quienes pueden resonar con esa frecuencia. Jung llamaba a esto la sincronicidad. Cuando estás alineada con tu verdadera naturaleza, el universo conspira para conectarte con quienes necesitas encontrar. Pero esas conexiones son raras, son específicas. No son las amigas que coleccionas para sentirte popular. Son las almas que reconocen tu alma. Y cuando las encuentras, cuando finalmente conoces a otra mujer que también camina este camino solitario de individuación, que también tiene pocas amigas, no por incapacidad, sino por elección consciente, que también ve profundo y siente intenso, sucede algo extraordinario. Se crea un vínculo que trasciende la amistad superficial. Es reconocimiento mutuo. Es ver tu propia rareza reflejada en otra persona y sentir, finalmente, que no estás completamente sola en este mundo. Pero incluso si esas personas no aparecen, incluso si caminas toda tu vida con un círculo mínimo o sin círculo, esto es lo que Jung querría que entendieras.
Tu valor no está determinado por cuántas personas te rodean. Tu valor está en tu capacidad de habitarte a ti misma con integridad, en tu valentía para ser quien eres cuando el mundo te presiona para ser otra cosa, en tu fuerza para sostener tu verdad cuando nadie más la valida. Eso es poder real. Eso es individuación. Y eso es algo que la mayoría de las personas nunca alcanzará, porque tienen demasiado miedo de caminar solas. Pero tú no. Tú has caminado sola y has descubierto que no estabas sola. Estabas acompañada por la persona más importante, tú misma. Y cuando aprendes a ser tu propia mejor compañía, cuando desarrollas esa relación sólida con tu propio sí mismo, algo mágico sucede. Ya no necesitas grupos para sentirte completa. Ya no necesitas validación externa para saber que estás bien. Ya no necesitas amigas que te confirmen constantemente porque tienes una certeza interna inquebrantable. Y esa certeza cambia todo. Cambia cómo te mueves por el mundo. Cambia qué toleras y qué no. Cambia a quien dejas entrar y a quien mantienes fuera. Cambia tu presencia. Porque ahora cuando entras a un espacio, no entras buscando aprobación. Entras siendo quien eres. Y esa autenticidad, esa solidez interna, es lo que otros perciben como magnetismo. No estás tratando de impresionar, no estás actuando para encajar, simplemente eres. Y eso, en un mundo lleno de máscaras y actuaciones, es extraordinariamente raro. Por eso las personas te notan incluso cuando no dices nada. Por eso tu presencia tiene peso. Por eso, aunque tengas pocas amigas, las conexiones que tienes son profundas y las personas que te conocen realmente te valoran de formas que grupos enteros de amigas superficiales nunca podrían. Jung pasó su vida estudiando el proceso de convertirse en uno mismo, y una de sus conclusiones más importantes fue esta: el encuentro consigo mismo es una de las experiencias más desagradables de las que uno se protege proyectando todo lo negativo sobre el mundo circundante. La mayoría de las personas evita ese encuentro toda su vida, pero tú no. Tú te miraste completamente. Y eso te dio algo que el dinero no puede comprar y que las amistades superficiales no pueden proporcionar: libertad psicológica. La libertad de ser exactamente quien eres, sin disculpas, sin explicaciones, sin necesidad de que otros lo entiendan o lo aprueben. Y esa libertad es tan rara, tan preciosa, tan poderosa, que vale más de 1000 amistades basadas en la conformidad. Porque al final, cuando estés en tu lecho de muerte, no recordarás cuántas amigas tenías. Recordarás si viviste tu vida siendo fiel a ti misma o si la desperdiciaste intentando encajar en moldes que nunca fueron hechos para ti. Y entonces llegamos al final de este viaje, pero también al comienzo del tuyo. Porque ahora que comprendes estas 5 características, ahora que ves tu aparente soledad bajo una luz diferente, tienes una elección. Puedes seguir luchando contra tu naturaleza, forzándote a ser más social, culpándote por no tener un círculo amplio, o puedes hacer lo que Jung haría: abrazar tu camino, honrar tu necesidad de profundidad sobre cantidad, celebrar tu independencia emocional, confiar en tu percepción hipersensible, sostener tu autonomía de pensamiento, proteger tu energía conscientemente y continuar tu encuentro con la sombra hasta alcanzar la integración completa. Ese es el camino de la individuación. Es solitario, sí, pero también es el más auténtico, el más libre, el más tuyo. Y al final, eso es lo único que realmente importa. Estos minutos no fueron entretenimiento, fueron un espejo psicológico. Y si algo dentro de ti se reconoció, si sentiste que finalmente alguien puso palabras a una experiencia que has vivido en silencio durante años, entonces este mensaje cumplió su propósito. Porque no llegaste aquí por casualidad. Tu psique organizó este encuentro para recordarte algo que tal vez habías olvidado: que no estás rota, que no estás incompleta, que no necesitas ser arreglada. Simplemente eres diferente. Y esa diferencia, lejos de ser una maldición, es tu mayor regalo. El mundo necesita más mujeres como tú. Mujeres que no teman caminar solas, mujeres que piensen profundo, mujeres que sientan intenso, mujeres que honren su verdad por encima de la aprobación social,
porque esas son las mujeres que transforman el mundo, no por ser ruidosas o populares, sino por ser inquebrantablemente auténticas. Y esa autenticidad, aunque solitaria, es la fuerza más poderosa que existe. El abismo de la soledad no es el final, es la puerta hacia ti misma. Y del otro lado, está la mujer que siempre estuviste destinada a ser.